Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte gracias por este nuevo día, Señor, que nos has regalado. Gracias, Dios, por reunirnos en este lugar, Señor, una vez más, para poder contemplar, Señor, tu hermosura, tu poder, tu magnificencia, Señor, sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella habita, Señor. Te damos gracias, nos rendimos delante de ti, pedimos tu bendición, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están por llegar en este lugar, Señor, a los que ya han venido, Señor amado. Prepara nuestros corazones, Señor, que sean corazones rendidos, dispuestos a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestras necesidades y conforme a tus muchas misericordias, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo no amarte, oh Rey? Les invito a tomar asiento para que estemos escuchando la reflexión del día de hoy. Y en esta oportunidad está en el Salmo 51, versículo 10. Y dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Hermanos, esta porción de la palabra es una súplica de parte de David, luego de haber pecado con Betsabé. Quizás esta es una historia que ya hemos escuchado anteriormente. Y el enfoque principal de este salmo, entre otras cosas, es el reconocimiento de la condición pecaminosa, cosa que todos nosotros, como creyentes, debemos tener presente. Esa maldad, ese pecado que es inherente a nuestra naturaleza, desde el vientre de nuestra madre. El saber esto, al igual que a David, nos debe llevar a este ferviente deseo, ese anhelo de santificación constante y esa búsqueda de perdón en genuino arrepentimiento ante nuestro Señor, al punto de llegar a clamar a Él de este mismo modo que lo hacía el salmista, clamando, diciendo: crea en mí un corazón limpio. Solo Él puede darnos ese corazón limpio, solo Él puede limpiarnos. David pide un corazón puro y un espíritu nuevo, anhelando una renovación completa. Y del mismo modo, nosotros necesitamos día a día esa renovación, esa restauración divina. La pregunta sería: ¿qué tan serio veo el hecho de que el pecado afecta mi relación con Dios? ¿Cómo lo tomo? ¿Qué tanto medito en eso? ¿Y qué actitud tomo al pecar? ¿Lo veo de una manera superficial? ¿O así como David nos pasa que llegamos a expresar ante Dios ese profundo dolor y arrepentimiento genuino al punto de clamar fervientemente por un corazón renovado, un corazón limpio, un espíritu recto delante del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud al pecar en contra de un Dios santo? Necesitamos cada día de un corazón quebrantado que anhele la presencia de nuestro Señor, y solo Él puede ayudarnos. Del mismo modo, esa renovación o esa transformación que es desde adentro hacia afuera, la iremos recibiendo al pasar tiempo a solas con nuestro Señor, esa intimidad constante. Pues el permanecer en su presencia es lo que nos irá transformando a su semejanza. En la palabra vemos que Moisés pasaba largas horas y largos días solo en la presencia del Señor. Y que cuando descendió al monte de Sinaí, después de recibir la ley, dice Éxodo 34:29, que no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con Dios. Y ese reflejo en su cara, en su rostro, era esa manifestación de gloria por pasar tiempo con el Padre, tiempo a solas. Cuán importante entonces es que nosotros fijemos nuestros ojos en aquel cuya imagen deseamos reflejar. Deseamos reflejar a Cristo, pues necesitamos pasar tiempo a solas con nuestro Señor, esa intimidad, porque de allí va a venir esa transformación. Y para finalizar, tengamos muy en cuenta que para esa transformación antes necesitamos un corazón limpio, como lo pide acá el salmista en este versículo.
un corazón contrito y humillado, para entrar en la presencia de nuestro Padre. Un corazón arrepentido, sin máscaras, sin hipocresía, sino con nuestra vida abierta, con nuestra vida expuesta delante de Él en total rendición y humillación, reconociendo que somos pecadores y que le necesitamos. Bendito y amado Dios, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, Dios. Queremos ser alimentados por ella, Dios. Queremos ser transformados. Queremos que nos limpies, Señor, que nos corrijas y nos moldees para vivir una vida justa y piadosa, Señor, delante de ti, reflejando a nuestro amado Jesús, Señor. Bendice a tu Hijo, quien llevará el mensaje de esta mañana, Padre. Ayúdale dándole de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, y un corazón temeroso de ti al exponer fielmente tu verdad, Señor, para que seamos edificados para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se llama las relaciones del creyente, ¿ya? Bueno, como ustedes saben, yo he venido hace tiempo ya compartiendo respecto al Sermón del Monte y hoy día vamos a seguir con otro segmento de este sermón que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Mateo. Entonces, el tema de hoy se llama las relaciones del creyente y la base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 7, de los versículos del 1 al 12. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Entonces, como en general, vemos en el Sermón del Monte, como dice ahí el enunciado, es un retrato del carácter del reino y no es un barniz religioso, sino que muestra una vida transformada desde adentro. Jesús desmantela todo lo que es la justicia de los fariseos, ¿no es cierto? A través de la enseñanza empieza a mostrar lo legalista, lo escrupuloso, lo sin misericordioso que eran y viene a mostrar ahora la justicia del reino. Ya se nos viene a mostrar ahora que la justicia del reino es santa, es íntegra y es saturada de amor. Partiendo claramente por las bienaventuranzas, ¿no es cierto?, en donde nos enseña respecto a este proceso del cristiano, del Hijo de Dios, desde que se convierte hasta que comienza a caminar por este camino en la vida cristiana, y empieza a mostrar cada una de estas fases del crecimiento y cómo nosotros vamos avanzando. También vimos cómo luce nuestra justicia frente a la ley. Cuando hablaba, oíste que fue dicho, pero yo les digo esto otro, ¿no es cierto? Ahí vamos viendo cómo Jesús nos iba mostrando una justicia mayor en donde apelaba netamente a nuestras motivaciones interiores en cómo nosotros actuamos. Más que la religiosidad externa o el cumplimiento de las leyes, era cómo estaba mi corazón respecto a la palabra de Dios, respecto a lo que Dios realmente quería. Y hoy día vamos a ver la forma en cómo nosotros nos estamos relacionando entre nosotros, ya como con nuestros hermanos, con los obstinados, nuestra relación con el Padre, nuestra relación con el prójimo en general. Entonces, acá vemos, dice aquí se revela la tensión decisiva entre realidad y apariencia. La apariencia, como dice ahí, farisea, juzga según la superioridad, ¿ya? Clasifica a las personas, ¿no es cierto? Y mide con una vara ajena, distinta, ¿ya? La realidad del reino, en cambio, nace de un corazón quebrantado que no usurpa el trono del juez, sino que deja justamente la justicia a Dios. Entonces, que usa discernimiento sin crueldad, que persevera en pedir, que busca, que llama, pero que sabe que no tiene los recursos en sí mismo, sino que trata a todas las personas como quisiéramos ser tratados. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este mensaje del día de hoy. Entonces, el primer punto, hablábamos sobre el juicio, el problema de juzgar a otros. Eso lo encontramos en Mateo 7, de los versículos 1 al 5. Vamos entonces, el texto bíblico dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Entonces, acá vemos algo súper interesante respecto a esta forma en cómo nosotros nos vamos a ir relacionando los unos con los otros. Cuando dice, no juzguen para que no los
juzguen. Entonces, el verbo juzgar en el original abarcaba las palabras como discernir y también condenar, ¿ya? Acá lo que quiero hacer como una aclaración. Lo que acá está haciendo Jesús no está prohibiendo el discernimiento moral, ¿ya? No está diciendo, aquí no está, pero no está prohibiendo el juzgar propiamente tal, ¿ya? Sino que estamos viendo cuál es la motivación del juicio que nosotros estamos haciendo. Dice, Jesús no prohíbe el discernimiento moral que es necesario para reconocer el bien y el mal, sino el juicio condenatorio de las intenciones, ¿ya? Eso es lo que estamos aquí juzgando en este momento. Esto es lo que está juzgando Cristo, ¿ya? No está juzgando en el hecho de que si algo está bueno o está malo, sino que es el juicio condenatorio respecto a las motivaciones o las intenciones del corazón. Recordemos que ¿quién conoce el corazón de las personas? Dios. ¿Quién juzga nuestros corazones? Dios, ¿no es cierto? Ahí vamos viendo este punto. La línea es fina, dice. Podemos y debemos evaluar las acciones, las doctrinas, pero no apropiarnos del lugar de Dios respecto a las motivaciones del corazón. Nosotros sí podemos discernir justamente esto. Hermano, según la palabra del Señor, esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice Dios al respecto. Lo podemos hacer. ¿Ya? Y es nuestro deber como hijo de Dios y como cristiano, ¿ya? Evaluar cuáles son las acciones, evaluar la doctrina, evaluar las acciones que se están cometiendo. Pero ahora de aquí, ahora emitir un juicio en contra, nos estamos apropiando de algo que le corresponde única y exclusivamente a Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué esto es grave? Porque usurpa el trono del único juez. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, de los versículos 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Miren qué interesante lo que dice acá, ¿no es cierto? ¿Por qué juzgas? ¿Por qué menosprecias? ¿Acaso no sabemos que finalmente todos nosotros vamos a tener que comparecer delante del trono de Dios? Que finalmente Él es el que va a juzgar, como dice, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de Dios, a Dios de sí mismo. Por lo tanto, este juicio, que de pronto puede ser deliberado, viola la misericordia y alimenta lo que es la hipocresía, ¿ya? Entonces, nos podemos ver limpios comparándolos con la sociedad ajena. Cuando dice ahí el ejemplo de mirando la paja del ojo ajeno, ¿ya? Cuando de pronto nos comparamos nosotros, pero yo igual estoy mejor que la otra persona y yo puedo juzgarla. Entonces, ¿cuál es el parámetro que estamos nosotros ocupando? Otro punto, la ley de la medida, como dice ahí. Cuando dice el versículo bíblico, con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esto es como dice aquí, es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Ya, lo que sembramos, cosechamos. Así, tal cual. En Gálatas 6:7, miren lo que dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si yo siembro juicio, también voy a cosechar juicio. Entonces, por eso dice, con la medida que yo mido, también seré medido. Por lo tanto, quien reparte dureza va a cosechar dureza. Pero quien extiende misericordia, hallará misericordia. Entonces, muchas veces esta reciprocidad se ve en la vida presente, ¿ya? Y también lo vemos en un ejemplo que es súper interesante que aparece en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán se acerca al rey David respecto cuando viene a enrostrarle, ¿no es cierto?, a confrontarlo justamente con el pecado que él había cometido con Betsabé, ¿no es cierto?, en donde el profeta se acerca y le cuenta una historia. Le cuenta una historia de que había un hombre rico que tenía muchos animales y había un hombre pobre que solamente tenía un corderito.
Y la historia, así como en resumen, cuenta de que el hombre rico iba pasando y no quiso matar de uno de sus animales, y sino que le arrebata y le quita la única ovejita que tenía a esta persona. Entonces el rey, así como enojado, entonces esa persona debe morir por lo que hizo. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Miren qué interesante lo que decía. O sea, el mismo juicio que el rey David envió respecto a eso, el profeta decía, perfecto, esa persona eres tú. Condena este juicio, perfecto, esa persona eres tú. Entonces, por eso igual tenemos que tener ojo nosotros en la forma en cómo vamos a poder enjuiciar también. ¿Ya? Porque aquí en este caso Dios ocupó la misma vara de la medida que David estaba usando a través de ese ejemplo. Entonces, acá a grandes rasgos ese ejemplo nos ilustra cómo el juicio precipitado de David también se volvió en su contra. Condenó al supuesto otro y finalmente era él. Ahora bien, la pregunta para nosotros, ¿qué vara tengo yo en mi mano? ¿Es más larga con los demás y más corta con la mía? Esto es como la ley del embudo. No sé si lo han escuchado, ¿no es cierto? Lo anchito para mí, lo angosto para ti. La gracia nos enseña a igualar la medida. La misma que deseo recibir, también eso doy. Por eso aquí, eso es como son las advertencias que nos hace Cristo al respecto. Si seguimos avanzando en ese mensaje, Cristo introduce una parábola respecto a la viga y la paja. Dice, aquí Jesús dibuja una escena casi humorística, ¿ya? Alguien tratando de extraer una pajita del ojo ajeno mientras lleva una viga atravesándole el propio. Aquí Jesús está ocupando un recurso literario de la exageración, ¿ya? Está exagerando este ejemplo para que las personas pudieran entender. Entonces, esta exageración revela una verdad vergonzosa. La crítica compulsiva suele encubrir pecados mayores en quien critica. El juicio condenatorio es una forma de autojustificación. Proyecto hacia afuera lo que me niego a enfrentar dentro. Y eso muchas veces nos pasa, ¿ya? Pues si yo no estoy tan mal, y estoy tratando de ocultar justamente quizás cosas mayores. Entonces, por eso dice ahí que esta exageración va a revelar una verdad que es vergonzosa. La crítica compulsiva puede justamente muchas veces encubrir mis propios pecados y mi propia carnalidad. ¿Cuál es mi estándar? Cristo. Con Él yo me debo comparar. No con la otra persona, no con mi hermano, no con mi prójimo, sino que es con Cristo. Recordemos que todos nosotros estamos en el mismo camino, en el mismo proceso de santificación. Estamos en el mismo proceso de crecimiento. Por lo tanto, mi vara con que yo me debo medir es con Cristo mismo, no con la otra persona. Entonces, observemos acá cuál es el orden que muestra a Cristo en ese versículo. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Y después, ¿qué es lo que dice? Y entonces verás bien. Y tercero, ¿por qué voy a ver bien? Para sacar la paja de tu hermano. Entonces, primero, examinémonos nosotros mismos, examinémonos si estoy en la verdad, examinémonos si estoy en una relación sana con nuestro Dios, examinemos nuestra vida, examinemos nuestros propios pecados, para entonces poder recién nosotros ver bien, tener claridad. Y después de eso, démosle. Podemos sacar la paja del ojo ajeno de mi hermano. Está complejo, ¿no es cierto? ¿Podemos llegar al tercer punto? Está bien interesante lo que dice Cristo ahí. Entonces, primero examinémonos a nosotros, veamos mi condición, cómo estoy yo, para poder ver bien. Y después de eso, poder sacar la paja del ojo de mi hermano. Dice, esto no es indiferencia moral. Aquí Jesús no está diciendo, déjalo con su paja, sino que está diciendo, primero, trata lo tuyo. Examinémonos nosotros. Entonces, voy a ver con claridad. Y de esa forma yo voy a poder ayudar de una forma más efectiva a mi hermano. La meta, como dice ahí, no es acusar, sino que es restaurar. En Gálatas 6:1, ¿qué es lo que dice? Ustedes, que son espirituales, restitúyanlo con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Mira lo que interesante lo que dice el apóstol Pablo ahí a los Gálatas, ¿ya? Ustedes, hermanos, que son espirituales, entonces, dice, restauren, restituyen a la otra persona con mansedumbre,
Considérense a ustedes mismos. ¿Qué le está diciendo? Bueno, así como ustedes quieren tener misericordia, quieren que Dios tenga misericordia de ustedes, así ustedes también apliquen misericordia a la otra persona. A la persona que cayó, a la persona que necesita ser restaurada, ¿qué es lo que lo está diciendo? Considérate a ti mismo. ¿Ya? Es como, ponte en el lugar de la persona que tiene que ser restaurada. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Cómo te gustaría que te trataran? ¿Con un juicio o con misericordia? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no, está bien, está bien. Ya. El siguiente punto. Entonces, acá una pequeña diferenciación respecto al discernimiento versus un espíritu crítico. Cuando hablamos del discernimiento, dice, examina los hechos a la luz de la palabra, busca el bien del otro, actúa con mansedumbre, respeta los procesos, reconoce los límites, ¿ya? Es poder discernir una cosa de otra, de qué es lo que está ocurriendo realmente, ¿ya? Y como dice ahí la primera parte, es súper importante examinar siempre los hechos a la luz de la palabra de Dios, que es lo más importante. Por lo tanto, en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Miren lo que dice ahí. El cual dice hasta que Cristo venga, porque Él manifestará las intenciones de los corazones. Por eso esto es súper importante, ¿ya? Si vamos a juzgar, sí, podemos hacerlo en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios nos está mostrando, en base a las acciones, pero la motivación y la intención del corazón, que solo Dios conoce, que incluso ni siquiera uno es capaz de poder entender nuestras mismas motivaciones interiores, porque Dios es el que conoce hasta nuestros pensamientos más ocultos, ya es Él el que va a manifestar cuáles son esas intenciones del corazón. Por eso nosotros tenemos que poder tener un buen discernimiento, ¿ya? Que uno de los dones que Dios también nos da como hijo de Dios, tener la capacidad de poder discernir. Y ahora, y el caso contrario, el espíritu crítico. ¿Qué es lo que hace una persona con espíritu crítico? Presupone los motivos, generaliza, humilla, expone y murmura. Miren lo que dice Santiago 4, versículos 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Miren qué interesante. Miren qué interesante lo que dice ahí. Entonces, por eso, hay que tener cuidado con esto, porque finalmente en nuestro juicio podemos terminar haciendo un juicio con un espíritu crítico y vamos a estar presuponiendo justamente las motivaciones y vamos a estar juzgando a la otra persona por cosas que a nosotros no nos corresponden. Por eso aquí Dios nos manda que podamos tener un buen discernimiento respecto de las cosas y siempre basado en la palabra del Señor, que es lo más importante para poder tener una buena comunión los unos con los otros. Vamos con el siguiente punto, entonces. Ahora, el modo de relación con el intransigente. Seguimos avanzando en el texto y ahora nos encontramos con Mateo capítulo 7, versículo 6. Y dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es súper interesante este versículo, porque lo vamos a ir analizando ahora. Entonces, veamos esta relación con el intransigente. Dice, Cristo sabe que los discípulos y toda la iglesia a lo largo de la historia encontrarán distintos tipos de corazones. Y eso todos nosotros lo sabemos al momento de poder predicar y exponer el mensaje y el evangelio. Eso todo lo sabemos y lo vemos a través de toda la historia, a través de la Biblia, a través de la historia de la humanidad. Hay corazones que son receptivos, hay corazones que son duros, algunos que son enseñables y otros que son obstinados. Es una realidad que todos sabemos, ¿no es cierto?
El amor cristiano no es ingenuo. Jesús no nos llama a entregar sin criterio a las verdades del reino a quienes las pisotean burlándose de los santos o a quienes usan la verdad como arma en contra del mensajero. Así que esta enseñanza se complementa con el no juzgar con un sé sabio. Debemos ser sabios nosotros al momento de poder exponer la palabra, de poder predicar. La primera, respecto a no juzgar, nos libra de la arrogancia crítica. Y la segunda parte del ser sabio nos libra de la ingenuidad destructiva. Ambas son necesarias para mantener una fe equilibrada, misericordiosa, pero también que sea capaz de discernir. Entonces ahora vamos a ir desarrollándolo. Entonces acá Jesús utiliza dos imágenes de gran fuerza simbólica. Dice los santos y las perlas. Vamos a ver primero qué es lo que son, qué significa cada una de estas cosas. Cuando Jesús se refiere a los santos, se refiere a todo aquello que pertenece a Dios. ¿Ya? Todo lo puro, todo lo perfecto, ya todo lo santo, todo lo que viene del Padre, eso es lo santo. Su palabra, su evangelio, su presencia, los misterios de la gracia de Dios. ¿Ya? Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el templo las cosas santas no se daban a cualquiera, sino que eran utilizadas solamente por las personas que estaban consagradas. ¿Ya? Esto era una cuestión de reverencia, de temor hacia Dios. ¿Ya? Los santos se trataba con santidad. Cuando vemos esos ejemplos del tabernáculo, cada uno de los elementos, todos los rituales que tenía el pueblo de Israel respecto al tabernáculo para acercarse a Dios, todo tenía un motivo, ¿ya? Era por mantener justamente la santidad de todos estos elementos y todas las personas tenían que estar consagradas, pasaban por rituales de purificación y un montón de ritos para poder ser dignos de poder justamente entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ¿ya? Entonces, para nosotros es su palabra, su evangelio, los dones que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ya eso es lo santo. Las perlas, por su parte, evocan ahora el valor supremo del reino, ¿ya? Es decir, ahora este valor que yo tengo del reino de Dios es lo más preciado, lo más valioso que hemos recibido de parte de Dios, ¿ya? Su palabra, su evangelio. Y ahí tenemos el ejemplo de Mateos 13, que se encuentra en los versículos 45 y 46, cuando habla del mercader que halló una piedra preciosa y vendió todo lo que tenía. ¿No es cierto? Es como cuando hablamos con esta perla de gran precio, cuando la persona va y encuentra una perla y vende todo lo que tiene y compra este campo para poder obtener esa piedra y dejarla ahí en su poder, dejarla guardada. Es decir, que fue capaz de entregar todo por obtener esta perla preciosa. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que nos refiere. Entonces, no deis los santos y las perlas. Y aquí vamos a ver ahora el siguiente punto. ¿Quiénes son estos perros y quiénes son los cerdos? ¿Qué dice la palabra del Señor? No, todavía no. Dice, entonces aquí el mensaje es claro. Dice, el Evangelio no es un juguete, sino que es un tesoro. No puede compartirse sin discernimiento, porque el trato profano con lo sagrado degrada tanto al oyente como al que lo ofrece. Esto no significa que el creyente se niegue a evangelizar o que la iglesia se cierre a los perdidos. Jesús comía con los publicanos, Jesús comía con los pecadores, compartía con todas las personas. Pero una cosa es el pecador quebrantado que necesita de la gracia de Dios y otra muy distinta es una persona intransigente y endurecido que desprecia lo santo y que desprecia el mensaje de Dios y que ofende deliberadamente a Dios que le está ofreciendo esto. Entonces aquí hay que tener ojo con esto. Veamos. Entonces ahora vamos, ¿quiénes son ahora estos perros y los cerdos? Como dice ahí en el contexto cultural de la época, los perros no eran considerados animales domésticos y nobles como hoy. ¿Ya? En ese tiempo tenían otro tipo de connotación. No eran como hoy en día. Pues es importante entender cómo el contexto, porque quizá hoy en día puede decir los perros, y hoy día los perros tienen una connotación diferente para nosotros. ¿Ya? Pero en ese entonces el perro tenía una connotación diferente. Eran considerados impuros, violentos, comían basuras, cadáveres, todo. En la Biblia el perro simbolizaba lo que es la corrupción moral, la hostilidad y el peligro espiritual. ¿Ya? Los cerdos igualmente eran animales inmundos para los judíos, estaba en la ley de Dios, ya que eran animales inmundos, que representaban lo bajo, lo despreciable, lo contaminante. Comer su carne era un acto de abominación. ¿Ya? Eso es lo que representaban estos animales ahí en ese contexto. Por lo tanto, al juntar ahora los perros y los cerdos,
retratan, como dice ahí, a las personas que viven en rebelión continua hacia Dios, ¿ya? Que se burlan de los santos, que no buscan corrección, que desprecian la verdad. Este mismo ejemplo, el apóstol Pedro lo retoma ahí en su carta, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, cuando hablaba de que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el chiquero. ¿Ya? Cuando hace referencia respecto a los falsos maestros, en donde nos dice, oigan, tengamos cuidado, finalmente, ¿para dónde nos va a llevar esto? ¿Ya? Tengamos ojo y tengamos cuidado con estas cosas. Por lo tanto, en otras palabras, como dice ahí, Jesús nos advierte, no inviertas, como dice ahí, energía espiritual o tu ánimo, tu ímpetu, en quienes solo desean destruir. Hay corazones tan endurecidos que solo el trato del Espíritu Santo de Dios podrá quebrantarlos. Insistir con ellos puede ser no un acto de amor, sino que puede ser un acto de imprudencia. Pues aquí siempre tenemos que nosotros tener un buen discernimiento al respecto de predicar el Evangelio. Saber cuándo exponerlo, saber cuándo retirarnos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren lo que dice, lo que vamos a ver ahora. Ya, dice, la protección de los santos y del mensajero. Ya, cuando hablamos del mensajero es de quien va a exponer el Evangelio. Dice, Jesús instruyó a sus discípulos. Dice así en Mateos capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice, si no reciben ni oyen vuestras palabras, salid de aquella casa o aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esa era como una señal de, ¿está listo? Cumplí, prediqué, me voy. Si no lo reciben, si no los oyen, salid de aquella casa, de aquella ciudad. No está hablando de una insistencia, vuelve otra vez, insiste. Aquí Jesús está diciendo que tengamos que tener un discernimiento al respecto. ¿Qué continúa? Pablo actuó igual. Cuando los judíos lo rechazaban y blasfemaban, dice él, sacudió el polvo de sus vestidos y se fue a los gentiles. También dice, exhorta a Tito, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. También nos muestra otro ejemplo ahí, ¿ya? De la insistencia. Este es el patrón bíblico. Dice, paciencia, sí. Persistencia necia, no. No se trata de abandonar a las personas, sino de no desgastar el ministerio con quienes se oponen obstinadamente a la verdad. ¿Ya? Es súper interesante este punto acá. Jesús da dos razones en ese versículo. Primero dice, no sea que las pisoteen. Como dice ahí, el intransigente desprecia lo santo, lo trivializa, se burla de la palabra. Cada vez que lo hace, acumula juicio sobre sí mismo. Seguir insistiendo solo aumenta su condena. Y esto lo vemos nosotros hoy en día como en múltiples momentos, en múltiples ocasiones y hoy en día en el mundo en general, en todo lo que nos rodea, cuántas personas se levantan en contra del Evangelio, en contra de la palabra y se burlan de lo que nosotros consideramos lo que es justo, lo santo y lo verdadero, ¿no es cierto? Se burlan de lo que nosotros creemos, se burlan de todas estas cosas. Y vemos que esto cada vez más va en aumento. Por eso es importante poder ser prudente, ser inteligente en este tipo de cosas, ¿ya? Muchas veces el insistir finalmente va a ser más perjudicial para el Evangelio, ¿ya? Entonces ahí tenemos que nosotros cuidar justamente lo que es lo santo y cuidar este regalo tan grande que Dios nos ha dado. Por eso dice, no sea que las pisoteen, finalmente van a terminar pisoteando lo que nosotros tenemos, que es lo santo, lo puro y lo verdadero, ¿ya? ¿Y cuál es la segunda advertencia que dice ahí? Y se vuelvan y os despedacen. O sea, no solo van a rechazar el mensaje, sino que se van a ir en contra de quien está entregando el mensaje. Por eso dice, no sea que los pisoteen y se vuelven y los despedacen. Además de ofender los santos, terminan atacando al mensajero. En otras palabras, el discípulo debe proteger tanto la honra del mensaje como su propia integridad espiritual. Por eso nosotros tenemos que tener un buen discernimiento al respecto y también nosotros cuidarnos, ¿ya? Porque podemos justamente terminar siendo desgastados en esto, ¿ya? Insisto, acá no quiere decir que nosotros no prediquemos, ¿ya? Aquí al contrario, tenemos que predicar, pero tenemos que ser
sabios al momento de predicar. Y Jesús mismo está dando los ejemplos. Si no lo reciben, perfecto, vaya a otro lado. No insista. La palabra se entregó, el Señor, su Espíritu Santo, es el que se encarga de que la persona pueda, que el Espíritu Santo es el que se encarga de que ese espíritu que está muerto pueda revivir, ¿no es cierto? Y pueda la persona entender las verdades. Si no lo hace el Espíritu Santo, Dios es soberano. Nosotros tenemos que cumplir y seguimos avanzando. Dice, ¿cuántas veces vemos esto en una práctica pastoral y personal? Dice, personas que piden consejo, o quizá el pastor quizás pueda ahí tener más experiencia al respecto, personas que piden consejo, pero no para obedecer, sino para debatir. Puede pasar, ¿no es cierto? O las personas que ya tienen más experiencia en el Evangelio se pueden encontrar con esto, ¿no es cierto? Personas que piden consejo, pero no piden consejo para obedecer, sino que piden consejo para debatir, que asisten para criticar, que buscan la falla, no la edificación, que tratan de buscar una justificación tras otra para poder mantenerse en su obstinación. También ahí tenemos que tener ojo con eso, porque eso también que va a desgastar a la iglesia, va a desgastar a los líderes, va a desgastar al pastor, nos va a desgastar a cada uno de nosotros que podamos estar en un momento para poder aconsejar a otra persona. Por eso la importancia de esto es el discernimiento. Que asisten para criticar, que buscan la falla, no la edificación. Dice, con ellas el creyente debe tener límites sanos. No es falta de amor, sino que es sabiduría espiritual. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 9, versículo 8. Dice, lo expresa con sabiduría. Dice, no reprendas al burlador, o te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Miren qué interesante. ¿Ya? Si nosotros intentamos corregir, reprender al necio, al obstinado, al burlador, ¿qué es lo que dice? Finalmente, el odio me va a terminar ganando. Te ganará su odio. Pero si uno corrige al sabio, ¿quién es el sabio? Es una persona que es capaz de reconocer su error, reconocer su condición, ¿no es cierto? Y con humildad y con mansedumbre va a recibir la corrección de parte del Señor, de parte de la persona que lo está corrigiendo y que dice, te ganará su aprecio. Entonces finalmente hemos ganado más aprecio de nuestro hermano que es sabio al respecto. Entonces la clave acá es reconocer con qué tipo de corazones estamos nosotros tratando. Entonces, respecto a este punto, si bien en el primer punto anterior estábamos hablando sobre el juicio, sobre el discernimiento, la forma en cómo nosotros vamos a juzgar a los demás, viendo primeramente nuestra condición, nuestra condición de vida, para poder recién ir y establecer un juicio respecto a otra persona, en esto nos lleva más al punto del discernimiento, de poder entender a quién yo tengo, cuál es la condición de la persona que yo tengo adelante, ¿ya? Y evitar justamente caer en el desprecio del mensaje de la palabra del Señor. Un tercer punto, la confianza en Dios. Ahí del versículo 7 al 11 del capítulo 7 de Mateo. ¿Qué dice? Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? Sigamos aquí avanzando. Aquí nos vamos a un punto ahora de la confianza. Jesús acaba de advertirnos sobre el juicio temerario y sobre la prudencia necesaria ante los intransigentes. El resultado natural de tales enseñanzas podría ser una sensación de impotencia espiritual. El creyente humilde podría pensar, ¿cómo puedo vivir entonces con tanta rectitud, con tanta sabiduría, con tanta pureza en mis relaciones si soy tan limitado? Pero ¿qué es lo que nos dice acá? Nos dice Jesús, Jesús nos da una respuesta distinta. Dice, la respuesta de Jesús es inmediata y tierna. ¿Qué es lo que nos dice? Oren. Si tenemos problemas con todo lo anterior, oremos a Dios.
oremos a Dios. ¿Ya? La oración. El Señor sabe que la vida del reino no se puede sostener con esfuerzos humanos, sino con una dependencia divina en Dios. Por eso en este punto del discurso Jesús abre las puertas de la confianza en el Padre y enseña la oración como un estilo de vida. Los recursos, como dice ahí, del reino de Dios, los recursos del reino de Dios se enseñan también mediante la oración, que dice que abre las puertas de la bendición y ayuda de Dios ante cualquier situación de la vida del creyente. El Señor insta a la oración persistente y da las razones por las cuales deben practicarse. Veamos primero. Aquí el contraste es claro. Si retomamos para atrás los otros mensajes, dice, los fariseos confiaban en su justicia. ¿Ya? Agradecían a Dios porque ellos eran obedientes, porque no eran como los demás publicanos y se jactaban de que ellos cumplían con la ley. El contraste con nosotros, los discípulos de Cristo, los discípulos verdaderos de Dios, debemos confiar en las bondades del Padre, en lo que Él nos da, ¿ya? No en lo que yo puedo hacer, sino que en lo que Dios, Él me está dando. Por lo tanto, aquí el mensaje aquí de Mateo dice, no es solo un mandato de orar, sino que es una invitación a confiar. ¿Por qué? Pues aquí vemos tres puntos, vemos 3 puntos en donde se muestra esto. Primero dice pedir, dice buscar y dice llamar. Cuando hablamos de esos 3 puntos, de pedir, de buscar, de llamar, eso está en un modo imperativo, en un modo presente, en donde es algo continuo, algo que tenemos que hacer. ¿Ya? Es un mandato de tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. Es algo que es algo imperativo de parte de Dios para nosotros. Entonces, en otras palabras, sería como sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, sigue orando, sigue perseverando. ¿Ya? No solamente en los momentos de dificultad, sino que en todo momento. No es como una oración que debe ser en forma esporádica, sino que debe ser una oración perseverante y persistente. El primer punto dice, pedid y se os dará. Aquí el verbo pedir describe la actitud de un mendigo que reconoce su necesidad y extiende su mano. Y esto nos lleva a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no es cierto? Es una persona que reconoce su necesidad, que reconoce su condición, reconoce su posición delante de Dios, no exige, suplica, no presume, sino que depende de Dios. Como dice ahí, pedir, entonces implica reconocer que no tengo en mí lo que yo necesito. Entonces, quien pide, confiesa su pobreza espiritual, su debilidad moral, su insuficiencia humana. En el reino, la oración es el canal por el cual este mendigo o este pobre de espíritu recibe la riqueza del reino. Miren lo que dice el libro de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Por lo tanto, debemos acercarnos libre y confiadamente delante del Señor, reconociendo mi condición, reconociendo mi posición delante de Dios, reconociendo mi pobreza espiritual. Por eso dice, pedimos y se os dará. El siguiente punto, buscar. El que busca, encuentra. Dice, buscar sugiere un esfuerzo activo. Es la actitud de quien sabe que algo valioso se ha perdido y no se conforma hasta encontrarlo. La oración no es solo hablar, sino que es perseverar hasta hallar la respuesta de parte del Señor. Ojo que la respuesta de parte del Señor puede ser sí, puede ser no, o puede ser siga orando, sigamos esperando, ¿ya? O sea, que nosotros insistamos, no nos va a asegurar que Dios nos diga que sí, ¿ya? Tenemos que, en esta oración, en esta búsqueda, no solo debemos orar a Dios buscando una respuesta, sino que también debemos orar a Dios pidiéndole que nos ayude a confiar en su voluntad y a entender su voluntad. Aunque también vemos un ejemplo acá de la mujer que insistía, ¿no es cierto? Dice, la mujer de la parábola busca, dice, perdón, me equivoqué ese ejemplo. Dice, así busca el creyente la voluntad de Dios, su rostro, su dirección. Acá, el ejemplo de Lucas, donde una mujer dice que buscó su dracma perdida con diligencia, buscó por todos lados hasta que la encontró, ¿ya? Así busca el creyente la voluntad de Dios, su rostro, su dirección. En Salmo 27:8 dice, expresa esta búsqueda sincera. Dice, mi corazón ha dicho de ti,
buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es una parte del clamor de este salmo, ¿no es cierto? Buscar el rostro de Dios, es decir, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Es decir, tratar de tener una relación más íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor. Es algo que debemos perseverar siempre. Y el tercer punto era de llamar, y se os abrirá. Este verbo llamar describe al que golpea una puerta esperando ser recibido. Quien llama no se queda en la calle, ya confía en que alguien adentro le va a abrir. La oración no solo pide ni busca, sino que ahora anhela comunión, ¿no es cierto? Entrar en esta relación con Dios. Llamar es el deseo de entrar en intimidad con Dios. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces acá, a través de estos tres verbos de pedir, buscar, de llamar, reconocemos algunas cosas. No está. Reconocemos algunas cosas. Primero, al pedir, reconocemos nuestra necesidad. Al buscar, mostramos nuestra perseverancia en la fe. Y el llamar, esperando que se nos abra, porque estamos entrando ahora en una comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cada paso requiere una confianza creciente en nuestro Dios. No solo esperando una respuesta, sino que buscando una relación con nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la naturaleza del Padre? Dice, para que confiemos sin miedo, Jesús recurre a una comparación familiar. Cuando dice, ¿qué hay de vosotros? Si un hijo le pide pan, ¿ustedes le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Y ahí le dice, si ustedes que son malos son capaces de darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, ¿no es cierto?, nos dará todas las cosas, nos dará cosas buenas a todos aquellos que se los pidan. Entonces, esto es una escena, como dice, tierna, es poderosa. Todo padre, aunque sea imperfecto, siempre va a desear el bien de sus hijos. Pero ningún padre sensato daría algo que daña en lugar de algo que alimenta. Jesús parte de esta premisa conocida. Los seres humanos somos malos por naturaleza. Eso lo tenemos nosotros súper claro. ¿Ya? Somos malos por naturaleza. Pero aún así, sabemos dar buenas dádivas a los hijos. Cuanto más Dios, que es perfecto en amor, ¿no es cierto?, sabrá dar lo que nos conviene. El argumento acá es de menor a mayor. Si un padre terrenal, limitado por el pecado, egoísta, sabe cuidar, ¿cómo dudar entonces de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo dudar de lo que Él nos va a dar? Entonces, la oración descansa en el carácter de Dios, ¿ya? Y no en el mérito de la persona que ora. Si nosotros recibimos de parte de Dios, no es por nosotros, sino porque Él es nuestro Padre amoroso. Por lo tanto, Jesús nos enseña a pedir con temor, a pedir con temor, sino con confianza. Nuestro Padre que está en los cielos, es una frase clave. No oramos a un extraño, sino que oramos a nuestro Padre que es cercano. La confianza, como dice aquí, no surge del optimismo, sino del conocimiento. Sé a quién estoy orando. Por lo tanto, esta fe bíblica no es una emoción, sino que es una convicción. Yo sé en quién he creído, como dice en 2 Timoteo 1:12. Nosotros sabemos en quién hemos creído y por lo tanto ahí mantenemos nuestra confianza. Cuando creemos en la bondad del Padre, la oración deja de ser un ritual y se convierte en una relación viva. El corazón ya no teme pedir porque sabe que será escuchado con amor. Y esto nos lleva al último punto, al último versículo del texto. Dice, el comportamiento del creyente, que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 12. Y dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que en la Biblia aparece como la regla de oro, ¿ya? La cima ética del Sermón del Monte. Con este versículo Jesús resume toda la enseñanza moral del reino. La frase que dice, así que, funciona como una bisagra que une todo lo anterior.
Dice, la confianza en el Padre que da buenas cosas con la consecuencia práctica. ¿Cómo debemos nosotros tratar a los demás? Hasta aquí Jesús ha descrito la espiritualidad interior del creyente. Cuando hablamos cómo nosotros vamos creciendo en nuestro interior, en Mateo 5, muestra la verdadera piedad y nos muestra su sabiduría en cómo nosotros nos vamos a relacionar con las demás personas. Y esto concluye con esta regla universal de vida, que la conocemos como la regla de oro. Volvamos al anterior. Al anterior. Cuando dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así nosotros también hacer con ellos. ¿Ya? Es decir, como nosotros queremos que sean, como nosotros queremos que sean las personas con nosotros mismos, de esa misma forma, nosotros debemos ser con las demás personas. Porque de eso es la ley y los profetas. Entonces, en resumen de este punto, dice, toda la enseñanza anterior y especialmente en aquello de juzgar a los demás, dice, el que se llama hijo del Padre debe mostrar una forma de vida consecuente con esa relación espiritual. En otras palabras, la teología verdadera produce una ética verdadera. No se puede afirmar conocer al Dios misericordioso y actuar con dureza hacia el prójimo, ni confiar en un Padre generoso y estamos nosotros actuando con egoísmo hacia los demás. Por eso Jesús declara, esto es la ley y los profetas. Es decir, toda esta escritura moral se condensa en este principio. Y esto es lo mismo cuando Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más grande. Cuando Jesús le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿no es cierto? Con todo tu ser finalmente. Y le agrega y le dice, y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque de esto depende toda la ley y los profetas. Es decir, amando a nuestro prójimo, nosotros estamos cumpliendo justamente con la ley. Jesús ya había resumido la ley en otro lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en Mateo 7:12, como dice ahí, esa verdad se traduce en acciones concretas. El amor al prójimo no es un sentimiento abstracto, sino que debe ser una forma de vida. Nosotros amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, esta palabra hacer es un verbo que está en presente también. Ya es una acción que es continua. No se trata de gestos ocasionales, sino de un estilo de vida constante. ¿Ya? Por eso dice aquí, el creyente no pregunta, ¿qué me harán a mí? ¿Qué me harán a mí? Sino que el creyente debe decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Ya? ¿Qué beneficio voy a obtener yo de esto? ¿Cómo yo puedo beneficiar a mi hermano? Es difícil esto, ¿no es cierto? No es fácil porque estamos rodeados en un mundo, en una cultura que es súper individualista, que buscamos siempre nuestro beneficio propio más que el beneficio de la otra persona, ¿ya? Eso es algo que por más hijos de Dios, cristianos, obedientes que seamos, siempre vamos a estar siendo confrontados con esto, porque va a llegar un momento en donde vamos a tener que ver qué es lo que me conviene a mí o le conviene a mi prójimo, ¿no es cierto? Por eso que el Señor nos ayude justamente en este punto. Una ética que nace del espejo del Evangelio. Entonces, esta regla de oro no puede vivirse desde el orgullo. Solo quien ha visto su propio pecado y ha recibido misericordia puede extenderla a los demás. Por eso Jesús ordenó al inicio, saca primero la viga de tu ojo. ¿Ya? La ética del reino comienza con el espejo de la gracia. Trato a los demás como Dios me ha tratado a mí. Entonces, así como Dios ha tenido misericordia conmigo, yo también tengo que tener misericordia con las demás personas. Cuando un creyente olvida su propia redención, se vuelve duro con los demás. Pero cuando recuerda la cruz, su trato también se va a suavizar en misericordia. Su tono cambia, su mirada se llena de compasión. Por eso aquí es importante que nosotros podamos tener aquí ojo en cómo nosotros nos estamos relacionando los unos con los otros. Entonces ya a modo de conclusión, ¿qué hemos aprendido? Dice, hemos aprendido que la vida del reino no se mide por la apariencia religiosa, sino por la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás. Estos versículos en el Señor toca las fibras más sensibles del corazón humano, el juicio, la prudencia, la confianza, el amor activo. Primero nos recordó que nos debemos juzgar a otros, nos debemos juzgar a otros. Con esta advertencia Jesús nos libra de uno de los pecados más sutiles,
creer que tenemos el derecho de ocupar el lugar de Dios. Si nosotros nos ponemos a enjuiciar, estamos ocupando el lugar de Dios. Y eso a nosotros nos puede traer consecuencias graves. Cuando juzgamos las intenciones del prójimo, la motivación del corazón del prójimo, mostramos orgullo y ceguera espiritual. Por lo tanto, ¿qué nos manda Dios? A examinar nuestra vida, sacar nuestra viga, ¿no es cierto? Y de esa forma nosotros podemos ayudar o juzgar a la otra persona. El creyente maduro no busca condenar, sino restaurar. La santidad verdadera no se demuestra señalando errores, sino extendiendo misericordia. Luego de eso vimos el siguiente punto respecto a los intransigentes, ¿ya? Que tenemos que tener cuidado, ¿ya? No toda conversación vale la pena sostener. Hay quienes rechazan la verdad y solo buscan discutir o herir. Nosotros tenemos que ser sabios en eso y tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Del mensaje que estamos entregando y de nosotros mismos, ¿ya? Aprender a callar, aprender a actuar con sabiduría, con discernimiento, ¿ya? También ¿a qué más aprendimos? Respecto al buscar, al pedir, al buscar y el llamar, que son formas en cómo nosotros nos vamos a ir relacionando con nuestro Padre Celestial, acercándonos con Él en confianza, ¿no es cierto? A nuestro Dios, que es nuestro Dios amoroso, que nos cuida como un Padre, ¿ya? Y finalmente, Jesús termina esta enseñanza con la regla de oro. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y aquí se resume todo el mensaje del Sermón del Monte. La justicia del reino no se basa en exigir derechos, sino en practicar el amor, ¿ya? El discípulo de Cristo no vive reaccionando al mal, sino anticipando el bien. No espera ser amado para amar. Ama porque ya hemos sido amados primero por Dios. No espera ser tratado con bondad. Tratamos nosotros con bondad porque nosotros ya hemos recibido misericordia. Cuando vivimos de esta forma, sin juicio, con discernimiento, en dependencia de Dios y en amor activo, el reino de los cielos se hace visible en la tierra. Nuestras relaciones dejan de ser un campo de competencia y se convierte en un terreno de gracia. Qué interesante eso. Por lo tanto, el Señor hoy en día nos invita justamente a esto. ¿A qué? A no juzgar, ¿no es cierto? Nos invita a revisar nuestras relaciones. ¿Juzgamos o restauramos? ¿Oramos o criticamos? ¿Buscamos el bien del otro o buscamos nuestro propio bien? Si permitimos que el Espíritu Santo forme en nosotros el corazón del Padre, aprenderemos a mirar a los demás con compasión, a hablar con mansedumbre y a actuar con amor. Y como dice el último enunciado, de esta forma nosotros seremos verdaderamente hijos del reino de Dios. Personas que en cada palabra, en cada gesto que va a pasar con nosotros, vamos a reflejar la bondad del Dios que no nos dio lo que merecíamos, sino que lo que nosotros necesitábamos, que era su gracia y su amor. Y de esa forma nosotros también tenemos que actuar frente a los demás. Así como Dios fue con nosotros, así nosotros también tenemos que ser con nuestro prójimo. Amén. Amén. Oremos al Señor, mis hermanos. Amado Dios, Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Ayúdanos, Padre eterno, a poder tener un verdadero discernimiento, amado Padre. Ayúdanos, Dios eterno, a primero examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Dios eterno, a poder tener misericordia y compasión con las demás personas, así como tú las has tenido con nosotros. Que podamos amar a nuestro prójimo así como tú nos has amado. Que podamos ser verdaderos hijos tuyos, amado Dios. Que podamos experimentar esta gracia, esta verdad que tú nos has dado a cada uno de nosotros y que podamos también transmitir a las demás personas. Amado Dios, muchas veces con nuestras propias actitudes, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias formas de vida, amado Dios, terminamos juzgando, rechazando y menospreciando a nuestro prójimo. Perdónanos, amado Padre, cuando hemos caído en estas actitudes y ayúdanos, amado Dios, a poder mirar con misericordia, a poder quitar justamente la viga, como dice tu palabra, que está en nuestros ojos, para poder recién nosotros poder ayudar y bendecir a otras personas. Bendito Padre, te damos gracias y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.